Dijo Rab Shalom Shevarón, así dice que escuchó en nombre de Rabí Israel Jacob Lubansky, algo así, de la ciudad de Baranovich, que él describía eh, el servicio, lo que él tiene que hacer, lo que tiene que hacer la persona para limpiarse y purificarse del instinto del mal. Nosotros sabemos que en Pesaj nosotros tenemos que limpiar el Hametz. Tenemos que sacar todo lo que sea fermento, todo lo que sea panificados, todo lo que esté hecho con harina que se fermentó. Todo esto hay que hacerlo desaparecer de la casa y no se puede tener provecho de esto ni nada. Y los sabios lo compararon esto con la purificación del cuerpo, con sacarnos la grasa que llevamos dentro, no la grasa de gordura, sino la grasa del instinto del mal. El instinto del mal es como una grasa, como un fermento. ¿Y esto con qué se compara? Se compara con un alimento queremos nosotros hacer un alimento para Pesaj y prepararlo y cocinarlo, pero de repente no tenemos ninguna fuente, ninguna olla para poder cocinar esto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Necesitamos ahora buscar una olla, una bandeja, una fuente, una sartén, lo que sea, y para poder cocinar este alimento, necesitamos algo grande que lo pueda contener. Y por supuesto vamos a tener que limpiar bien esta olla o esta sartén o lo que sea, pero no limpiarlo así nomás, sino limpiar una limpieza sobre otra. ¿Para qué? Para que este alimento tenga el kashrut, la aptitud para poder comerlo en Pesaj. De acá nosotros podemos ver que si Akadosh Baruj Hu llamó al Yetzer Hará, al instinto del mal, lo llamó malo. Hashem mismo llamó malo al Yetzer Hará, al instinto del mal. Él lo creó y lo llamó malo. Quiere decir, justo esto encaja con lo que vimos hace un momento. Quiere decir que el cuerpo de la persona es mucho peor que esa olla o esa sartén donde nosotros queríamos volcar la comida. Y el alma necesita ahora, o sea, el alma que Hashem nos dio, este alma va a estar dentro del cuerpo. Y este cuerpo necesita estar limpio. ¿Por qué? Porque, porque el cuerpo va vamos a decir, a cocinar el alma. En realidad no la va a cocinar, pero el cuerpo contiene el alma. Es como la sartén o la olla donde nosotros ponemos la comida. Nosotros necesitamos que la olla esté limpia, pero perfectamente limpia. Y de la misma forma nosotros necesitamos que el cuerpo esté limpio, esté purificado. ¿Para qué? Para poder cocinar este alma en su interior. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto nosotros necesitamos purificarnos? Purificarnos y limpiarnos una y otra vez. Y esto es lo que nosotros pedimos aquí en el momento de el quemado del Hametz. Así como yo estoy quemando ahora el Hametz de mi casa, también quemar el instinto del mal que está dentro nuestro. Eso es lo que nosotros pedimos en la tefilá que se hace después del Biur Hametz, después del quemado del Hametz, y que podamos tener el mérito de quemar al Yetzer Hará, que es como el fermento de la masa que llevamos nosotros dentro. Para poder entender la profundidad de esta intención, de la intención de esta oración que nosotros hacemos después de quemar el Hametz, vamos a ver lo que dice el Talmud en el Tratado de Sanedrín. Ahí nos trae una descripción terrible de lo que pasó con
Joaquim, este señor, este rey Joaquim, él era idólatra y provocó que todo el pueblo se haga idólatra. Y dicen nuestros sabios que él, todos los pecados que hizo, los hizo solamente para hacer enojar a Hashem. Una cosa terrible, terrible. No es que tenía provecho de lo que hacía, sino que lo hizo para enojar a Hashem. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que una persona llegue a una categoría tan baja, de tanta maldad, para pegarse a la idolatría? Nosotros no entendemos. Yo agarro, vamos a decir, esto y digo, ahora me voy a inclinar al pingüinito este que está acá, porque yo creo que este pingüinito es un dios. Entonces me voy a inclinar a él. ¿Dónde puedo sacar eso? Yo agarro un muñequito y me pongo a hacer idolatría a un muñequito. ¿Cómo la gente tenía un pensamiento tan torpe? Agarrar un pedazo de madera y inclinarse ante un pedazo de madera o ante cualquier cosa. ¿Cómo es posible esto? Cuenta acá Rabbi Shalom Shodron que él, de su maestro, él aprendió que el instinto del mal de la idolatría fue anulado. Fue anulado y por eso nosotros no entendemos. Yo no puedo entender cómo una persona se puede inclinar hacia un ídolo o algo así. Porque hace muchos años, ahora nos va a explicar, que los Anshe Knesset Agedolá, antes de los Anshe Knesset Agedolá, o sea, en la época del Jurban, del Bet HaMikdash, en la época de la destrucción del gran templo, se anuló el instinto de la idolatría. Y entonces, ¿qué pasa? Por cuanto que se anuló, nosotros no entendemos qué significa. No entendemos qué significa, no podemos entender qué significa ser idólatra. ¿Por qué? Porque es algo que hoy no existe, hay algo que nadie puede tener ese deseo, y entonces, como nadie puede tener ese deseo, no sabemos lo que es. Y en esa época, antes de que se anule el instinto de la idolatría, la gente tenía un deseo terrible de profesar la idolatría, hasta que ese deseo tan grande se puede decir que era el deseo más grande que existía en la persona. Ellos se inclinaban a la idolatría, besaban la idolatría y no estaban dispuestos a desconectarse. Algo terrible. Escuché una vez de un sabio, así dice Rabbi Shalom Shodron, que él dijo así: nosotros no tenemos idea de lo que es la idolatría hoy en día, pero hay cosas que sí nosotros podemos llegar a comprender y que por supuesto hoy en día mucha gente cae en estos pecados. Por ejemplo, las relaciones prohibidas. De esto nosotros sí entendemos lo que significa. El instinto del mal se mete en la persona, le mete deseos y esto es algo terrible. No hace falta que hablemos mucho y que expliquemos mucho sobre este tema, pero nosotros podemos ver, ya cuando vemos gente caminando por la calle, que el aspecto exterior que tienen nos muestra que el interior, Hashem nos guarde. Y por supuesto también, lamentablemente, tenemos que ver estas cosas y esto nos hace mal al alma, realmente. Ver que dos hombres estén abrazados y que parezcan no sé qué es, o dos mujeres, o qué sé yo, todas las cosas que se ven por la calle, es algo que habría que andar como los caballos que van así, sin mirar para los costados. Bueno, nosotros deberíamos andar por la calle así y así también, para no ver las cosas que se ven. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto de las relaciones prohibidas, el instinto del mal es muy fuerte,
Y nosotros podemos entender entonces cómo se vería en aquellos tiempos el deseo de la idolatría. Y agregó algo este sabio. Nosotros que ahora podemos entender qué significa el deseo y tal vez el placer que puede tener la gente que hace cosas prohibidas de este tipo, Hashem nos guarde de esto. Esto es ahora, esto es hoy, pero en el futuro va a llegar un momento donde la tierra se va a llenar del entendimiento de Hashem como el agua que vemos sobre el mar. Y por supuesto que se va a anular en ese momento el instinto del mal, de las relaciones prohibidas, y muchos otros instintos de otros males que puedan haber, que se puedan crear o que ya estén creados. Y entonces vamos a empezar a pensar, vamos a llegar a no entender. Y vamos a decir, ¿qué pasa acá? ¿Cómo es posible que hayamos sido de esta forma en el pasado? ¿Cómo es posible que antepasados nuestros hayan hecho idolatría? ¿Cómo se verían, de qué manera nosotros los vemos hoy en día que este deseo no existe? Vemos qué pasaba con la gente de antes que hacía idolatría, y en el futuro nosotros vamos a pensar cómo puede ser que esta gente tuviera relaciones prohibidas y en otro tipo de pecados, cuando nosotros vemos cuál es la verdad. Y cómo puede ser que personas agarraran un pedazo de madera y lo acerquen como un sacrificio, le acerquen sacrificios a ese pedazo de madera. Esto no es posible entenderlo. ¿Por qué? Porque es desde qué punto nosotros vemos las cosas. Hoy en día que nosotros vemos que existen estas cosas y que la gente se vuelca a estas cosas como el deseo de lo material. Hoy podemos ver que hay gente que desespera cuando aparece un aparato o un carro o algo nuevo. Todo el mundo ya corrió antes de que salga a la venta, ya lo tiene que tener reservado, ya lo tiene que tener preparado. ¿Por qué? Porque yo tengo que ser el primero. Y el deseo es terrible, es una cosa terrible. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que quemar. Tenemos que quemar este instinto del mal que está dentro nuestro. Así como quemamos el hametz para que nuestras casas estén puras, también nosotros tenemos que quemar ese hametz que tenemos dentro. ¿Para qué? Para que durante todo el año nosotros vivamos de otra forma.